Y seguimos avanzando, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana y vamos a seguir analizando lo que ha sucedido en nuestro país en estas últimas semanas. Queremos conocer en particular la visión que tiene el Poder Judicial en relación a este estallido social que se extiende ya por casi 3 semanas en nuestro país. Y para conversar sobre este tema y sobre los procesos, fundamentalmente de denuncias de violaciones a los derechos humanos, vamos a conversar con el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Don Lamberto, ¿cómo está? Un gusto ¿Qué tal, ministro? tenerlo a esta hora de la mañana. Claro que sí. Y hay temas, claro, importantes, la manifestación, otros más urgentes, las denuncias que hay con respecto a las violaciones de derechos humanos. Estaba leyendo una estadística nada más, por ejemplo, que publicaba el Instituto Nacional ahora, donde decía que, por ejemplo, en querellas por tortura sexual, en 9 años se han presentado 16. En 19 días, 17 contra la policía. Un aspecto importante que tiene que ver, al parecer, con una fuerte crítica con respecto al actuar de las policías. No sé cómo lo ve usted. Bueno, lo he dicho reiteradamente, cualquier atentado contra los derechos humanos es reprochable, independiente de la cantidad, y por cierto que se aumentan mucho más reprochable. Ahora, hay un contexto en el que las cosas se salen de los márgenes, como es lo que ha ocurrido ahora, ¿no es cierto? Tanto en lo muy bueno como esa manifestación pacífica y tan grande y tan demostrativa, como las cosas de violencia, las cuestiones de violencia, ¿no es cierto?, en que se ha destruido mucha propiedad pública y privada y se ha agredido a personas unos a otros, y en particular lo que ha ocurrido con la actuación de las policías, que en algunos casos han salido de los bordes correspondientes. Y eso, por cierto, es reprochable, y entiendo que la institución está haciendo los sumarios. Llegarán las denuncias que ha presentado el instituto o particulares a los tribunales, y luego, ¿no es cierto?, el Ministerio Público tendrá que hacer la investigación y terminarán los procesos estableciendo las responsabilidades y sancionando. Ese es el cauce normal en este tipo de asuntos. Ayer el general director de Carabineros hablaba de que estaban estas actuaciones que han sido denunciadas como excesivas en términos del uso de la fuerza por parte de la policía dentro de los márgenes de lo aceptable. ¿Existen márgenes de lo aceptable en este sentido? ¿Cómo entender esa frase, ministro? Yo entiendo que cuando se planifica una actividad, cualquiera que sea, se tiene siempre la idea de que hay un porcentaje que puede ser frustrado, que puede ser desviado, que puede ser fuera de la línea de lo correcto, de lo normal. Y entiendo que a eso se está refiriendo el señor general, en el sentido de que hacemos una planificación y probablemente, voy a decir cualquier cosa, un 1% va a tener problemas. El ideal es que no lo tenga. Todo se hace para que no tenga esa falla en el 1, el 2 o el porcentaje que fuere. Y entiendo que él se refiere a que en esta planificación se da por supuesto que tiene que haber algunos problemas y está dentro de esos márgenes. Todos los excesos, todo lo que sea atentado contra la vida de las personas, contra la salud de las personas, no es aceptable. Ahora, ha habido también una discusión... Y para terminar, sí, ¿no es cierto?, la idea, yo diría que si ellos mostraron una estadística de todos los procedimientos, probablemente en ese sentido se explicaría más que esto, ¿no es cierto?, es un margen pequeño y aceptable. Pero la persona que recibe, ¿no es cierto?, los perdigones... Sí. No es aceptable para Le pregunto por eso también, porque ha habido toda una discusión respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y si aquí hay una práctica sistemática o no. El propio director del INDH ha dado algunas declaraciones que después generaron cuestionamientos dentro del propio organismo. ¿Cuándo hablamos de prácticas sistemáticas en este sentido? Bueno, cuando hay actividades organizadas en función de atacar a otros, para eliminar grupos, para eliminar sectores, para discriminar. Entonces hay órganos del Estado que están establecidos para ello, hay instructivos del Estado, hay movilización de recursos del Estado en función de eso. Aquí yo no lo veo, por lo menos a primera vista. Yo creo que hay infracciones, que muchas de ellas graves, serán investigadas y sancionadas, como ya dijimos, pero no una actuación sistemática del Estado a ese respecto. Uno entiende de que las policías están resguardadas por la ley cuando se cometen delitos contra ellas, ¿cierto? Eso está muy bien tipificado al respecto. Ayer se presentaba por parte de algunos parlamentarios la iniciativa de crear una defensoría de las policías. ¿Usted lo ve como un elemento necesario, considerando que hay también un respaldo legal a las oportunidades donde la policía se vea atacada, agredida o directamente violentada? No lo veo como necesario porque hay, como usted muy bien dice, todo un esquema legal que desde luego los resguarda en sus actuaciones, no los resguarda cuando están fuera de los marcos, digamos, de la ley o de los protocolos en su caso.
pero ellos tienen un mecanismo de defensa y pueden hacerse de un mecanismo de defensa. Y además y fundamentalmente creo que los casos no son tantos como para permitir o pensar en una defensoría de las fuerzas policiales. En ese sentido, ¿habría una doble institucionalidad si es que efectivamente se avanza en un proyecto de esas características? No, porque habría que delimitar, pero como digo, yo creo que no se justifica. No tiene el mismo sentido que tiene el clamor que muchas veces hemos escuchado por una defensoría de las víctimas en el proceso penal, porque ya la cantidad es mucho mayor. El Ministerio Público, que tiene esa función, también tiene la otra, que es pesquisar e investigar. Entonces, en la dinámica de la actividad del Ministerio Público puede que las víctimas queden o se sientan no suficientemente protegidas. En cambio, acá la situación es absolutamente diferente. Ministro, dentro de las demandas que hemos visto en estas semanas y que han sido puestas sobre la mesa, hay un reclamo que es bien de fondo, que tiene que ver con la sensación de abuso y de injusticia, que va más allá de lo que puedan ser anuncios respecto a ciertas materias, ¿no? Tiene que ver con una sensación de que aquí hay ciudadanos de segunda clase en nuestro país. Y un punto en particular tiene que ver con la administración de justicia. ¿Hay una reflexión de parte del Poder Judicial también del rol que cumple en este sentido y el por qué se ha generado esta percepción de parte de la ciudadanía? Mire, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en un tema que es prioritario y que está dentro de los ejes estratégicos del plan de trabajo del Poder Judicial, que es el acceso a la justicia. Y en ese sentido hemos hecho mucho hincapié en el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, en un programa de gran concientización al interior del Poder Judicial y también de muchas acciones, de manera tal de favorecer el acceso a la justicia de todas las personas, pero en particular de quienes están en situación de vulnerabilidad. Hablamos de personas de los pueblos originarios, de niñas, niños y adolescentes, de mujeres maltratadas, de personas discapacitadas, etc. Entonces, mi apreciación personal, por lo menos, es que en los últimos años hemos tenido mucho acercamiento en esta línea y la comunidad tiene que percibir que la justicia está más cerca y abre las puertas en un mejor acceso. Hay otros temas que son más estructurales, como es, por ejemplo, la defensa frente a los tribunales. Muchas veces las personas perciben que hay una doble justicia en el sentido de que hay una justicia de ricos y una justicia de pobres. Ciertamente, quienes tienen recursos, que no necesariamente son ricos, pero tienen recursos, ¿no es cierto?, pueden financiar una defensa más particular y que por lo tanto puede ser activa, y quienes no, a lo mejor no cuentan con una buena defensa y oportuna defensa. En el ámbito de la defensoría, de lo que es la defensa pública en el proceso penal, yo tengo la mejor opinión de la Defensoría Penal Pública, que trabaja mucho, ¿no es cierto?, en favor de las personas que son los delincuentes en este caso, ¿no es cierto?, o que son imputados como tales, y ellos tienen esa defensa en términos gratuitos. ¿Pero no está de acuerdo entonces usted con que hay una justicia para ricos y para pobres en este país? Desde el punto de vista del actuar de los tribunales, no. Desde el punto de vista de la posibilidad de las defensas, reconozco que hay allí, ¿no es cierto?, y reconozco que esa es una mala palabra, constatamos que efectivamente existen diversas posibilidades, como son las diversas posibilidades de acceder a la educación o de acceder a la salud. En ese contexto, claro, puede haber también un tema de herramienta. Usted entró también con una opinión a este debate con respecto a las modificaciones constitucionales. Ayer se sumó el presidente Piñera planteando que también está abierto a reformar o iniciar un proceso que pueda derivar en el cambio de constitución. En términos globales, ¿usted siente que esa revisión es profundamente necesaria? Ahí estaría tal vez la raíz de todo lo que estamos hablando acá en términos de cómo se ha estructurado esta lógica de la injusticia. Yo incursioné en este tema por una pregunta. Sí. No fui yo, digamos, directamente a plantearlo. Y dije, y lo reitero ahora, que fue una opinión estrictamente personal, no quiero comprometer en ello ni a mis colegas ni a la Corte Suprema. Pero lo que yo siento es que si hay un clamor por muchos temas, uno de esos temas es la reforma de la Constitución. Y respondiendo a ese clamor, yo pienso que la sociedad tiene que organizarse para, repito, dar una respuesta en el sentido de proceder a organizar un proceso que rápidamente revise el esquema constitucional que tenemos y veamos cuál es el que quiere la comunidad que tengamos y definir. Entonces,
mi idea es no lo dejemos, no lo posterguemos, respondamos a este clamor popular y avancemos en ese sentido. Y la verdad, me alegro mucho que el señor presidente de la República en ese sentido sea coincidente con ese pensamiento. ¿Y en ese aspecto habría mecanismos que pudiesen resultar mejores que otros o usted considera que hay que ponerlos todos sobre la mesa? Yo pienso que tenemos que buscar un consenso y hay varias alternativas. Alternativa del plebiscito inicial, alternativa de la Asamblea Constituyente, de una asamblea, ¿no es cierto?, de una convención más bien. Y el otro es el sistema que nosotros tenemos actualmente para la reforma constitucional. Hay quienes piensan que ese sistema podría ser muy lento, muy engorroso, pero para mí lo fundamental en este caso, y por cierto es una opinión personal, es que busquemos un consenso. Pero consenso llamo yo a un entendimiento entre el gobierno, los partidos políticos y las grandes organizaciones de la comunidad. O sea, no creo yo que esto tenga que resultar finalmente de un mero entendimiento entre las fuerzas políticas, porque la situación actual tiende a que uno piense más bien que tiene que ser un consenso más general. Y de ahí entonces trabajar con rapidez para dar una respuesta y encontrar un esquema constitucional que nos satisfaga. Y yo he advertido también que muy probablemente un nuevo esquema va a repetir muchas de las cosas que tiene la Constitución porque son obvias de que deben estar en la Constitución. Otro orden, quizás otra manera de formularlo, pero en definitiva sí. Y poner énfasis entonces en los nuevos derechos que se quieran incorporar, en los nuevos equilibrios que se quieran establecer y algo que a mí me parece muy importante, ¿cuánto puede el Estado responder efectivamente a esos nuevos derechos que se incorporen? Porque ya hemos visto que de pronto están en la Constitución los derechos, los tribunales fallan de una manera determinada y los recursos a veces no están disponibles para ello y es una cuestión que tiene que zanjar necesariamente el constituyente o el legislador. Don Humberto, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esté muy bien.